Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural del Diplomado Internacional en Políticas Públicas. En este diplomado, lo que intentamos hacer es acercarnos al estudio de los procesos de las políticas públicas y precisamente para ello hemos decidido invitar a la doctora Rosa María Torres. Su conferencia inaugural se titula Procesos de Políticas Públicas y Toma de Decisiones en las Políticas Educativas, y precisamente con la experiencia de la doctora Torres tendremos la oportunidad de conocer un poco el acercamiento entre estos dos ámbitos, lo técnico y lo político, que es lo que intenta destacar este diplomado internacional en procesos políticos de política pública. Les comentaba hace un momento que en la Flaxo ya la hemos tenido en casa, ya es como de casa, la hemos invitado en otras oportunidades y recientemente nos conversaba, ¿no? Pues sí, son conversaciones a las que invitamos de cuando en cuando con funcionarias, con funcionarios y en ese como conversatorio que se dio justamente pudimos escuchar parte de su trayectoria, ¿no? Y cómo da cuenta de que analizar y estudiar las políticas públicas requiere necesariamente de comprenderlas en tanto procesos complejos, ¿no? A donde confluyen distintos elementos, entre ellos los actores, pero no dejar de lado la estructura de políticas o bien el régimen de políticas, como se le denomina en la teoría, ¿no? Para llegar a la mejor toma de decisiones dentro del contexto y dentro de lo factible, ¿no? Entonces, por esa larga trayectoria que tiene la doctora, la hemos considerado la invitada idónea para esta conferencia inaugural. Entonces, sirva para todas y todos también para acercarse a comprender este campo desde una perspectiva heterodoxa, más compleja, ¿no? Y de nuevo, insistiré siempre, intentando acercarnos a las políticas públicas desde una comprensión técnica y también política. Entonces, para que conozcamos un poquito sobre la síntesis curricular de la doctora Rosa María Torres Hernández, voy a leer su semblanza. Me encantaría también, si así lo quieres, Rosa María, que complementes luego de la lectura si consideras que hace falta incluir algo. Entonces, les comento, Rosa María es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Su trabajo de investigación se centra en la formación docente y la educación, en las políticas y programas educativos a nivel nacional e internacional, así como en la educación artística, participando con la Secretaría de Educación Pública en la reestructuración del sistema educativo referente a enseñanzas de las artes. Su vasta producción editorial cuenta con publicaciones y artículos sobre educación básica, profesión docente y educación en artes. Se desempeñó como presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de enero del 2016 a diciembre de 2017. Es coordinadora del posgrado, fue coordinadora del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional entre abril del 2012 y abril del 2015 y coordinadora también del doctorado latinoamericano, entre otros. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el nivel 1, cuenta con perfil deseable de programa de mejoramiento de profesorado y es miembro del cuerpo académico consolidado del programa para el desarrollo profesional docente para el tipo superior. Además es docente en línea de educación artística de la Maestría en Desarrollo Educativo y es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional desde enero del 2019. Desde noviembre de 2021 asumió la presidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIS y desde diciembre de ese mismo año asumió también la Secretaría Técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, que agrupa a instituciones formadoras de maestros y de profesionales de la educación en América Latina. En el marco del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior,
coordina además la Comisión de Trabajo para la elaboración del Plan de Acción de Igualdad de Género. Así es que es un perfil muy vasto y del que vamos a aprender todos y todas. Así es que, Rosa María, muy bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a esta lección inaugural de la cuarta promoción del Diplomado Internacional en Procesos Políticos de Política Pública. Y pues te paso el micrófono, siéntete como en casa. Tenemos más o menos 1 hora 45, ¿no? Como para que nos comentes un poco sobre tu ponencia del día de hoy, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, se trata de procesos de políticas públicas y toma de decisiones en las políticas educativas. La idea también es compartir y discutir un poco con las y los estudiantes, por cuanto te propongo que lo manejes como tú prefieras. Si prefieres dedicarte 1 hora a tu ponencia y luego discutir, o si prefieres más bien manejar todo el tiempo y que haya una interacción dinámica a lo largo de toda la presentación. Adelante, Rosa María, bienvenida. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Es un gusto, siempre lo he dicho, me gusta mucho estar acá en Flaxo, ¿no? Aunque sea de manera virtual, pero me parece que es muy interesante el trabajo que se hace en Flaxo. Siempre pasa, ¿no? Siempre pasa que cuando uno le invitan y le proponen un tema y uno dice, sí, claro, las políticas y toda esta historia. La verdad que esto, igual que lo dije la vez pasada, pues son apuntes para comprender la toma de decisiones, son como apuntes, no pretenden ninguna otra cosa más. A mí me han servido mucho, yo he trabajado en el campo de la educación ya durante muchos años. Y esta presentación en particular me ha servido para pensar mucho acerca de la toma de decisiones que se da a nivel de las políticas. Lamentablemente no lo tengo, pero no lo tengo integrado en la presentación, entonces haré algunos comentarios sobre eso, porque me ha tocado por diferentes circunstancias, y también lo voy a mencionar más adelante, la toma de decisiones en diferentes tipos de políticas específicas. Y ahora que sé que les interesa también el asunto de las infancias y las adolescencias, pues tuve oportunidad por el tipo de trabajo en el que me he desarrollado, y sobre todo porque uno de los filones de trabajo que yo tengo es análisis institucional, y eso representa también una injerencia directa en algunas de las políticas públicas, y ya haré mención así escuetamente, pero sí haré mención a eso. Primero que nada, yo he tenido la fortuna, pero creo que más que una fortuna es cómo uno va transitando en el campo profesional, siendo pedagoga, ¿no? O sea, no es muy común este asunto, no es muy común que los pedagogos tengan abiertos los espacios para poder establecer políticas, ¿no? No se acostumbra mucho en el campo de las políticas educativas que sean los pedagogos los que hagan ese trabajo. No obstante, yo sí he podido incursionar en ese plano, y lo que ustedes van a ver a continuación, lo que yo les voy a presentar, me parece muy interesante poder discutirlo con ustedes. De tal manera que yo la verdad es que prefiero que sea más dinámico y no dejar hasta el final las preguntas. Si ustedes tienen algo y quieren decir, yo quiero preguntar algo, aunque venga después, no importa, lo empezamos a discutir y lo empezamos a dialogar, y después seguramente lo retomaré. ¿Qué es voy a empezar a compartir para que podamos ir viendo? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, el asunto es que más bien son apuntes, porque era muy pretencioso suponer que yo iba a hablar sobre las políticas y la toma de decisiones, porque es muy extenso. Pero sí que hay una parte que yo quisiera compartir con ustedes, que es un punto, ahí sí, es una posición personal y tiene que ver con diferentes situaciones a las que me he enfrentado en el campo de la investigación y en el campo de la toma de decisiones. Y esta es que yo creo que toda toma de decisiones o todo trabajo con la política tiene que ver
sí o sí, digamos, con la historia y la trayectoria de cada uno de nosotros. Es decir, hay una conjugación, algunos lo dicen, no hay una conjugación entre tiempo histórico y tiempo del sujeto, ¿no? O sea, siempre hay ese punto de contacto, ¿no? De tal manera que para mí es muy claro que cuando hay una toma de decisiones, cuando hay unos sujetos clave, digamos, unos actores clave para esa toma de decisiones, tiene que ver con esto de su capacidad heteroglósica, ¿no? O de dialogismo, que es de alguna manera fruto de la interacción de los sujetos y su propia memoria. O sea, yo he logrado, y perdón que lo coloque en mí, pero es que voy a dar ejemplos que tienen que ver con la relación que se tiene con las políticas desde mi lugar. Yo he tenido la oportunidad de mantener un trabajo durante mucho tiempo donde la idea ha sido justamente tomar decisiones, ¿no? O sea, tomar decisiones de carácter político. Y eso no es solamente una casualidad, tiene que ver con mi propia formación y tiene que ver con la lógica en la que me he desenvuelto. En ese sentido, esa relación con mis entornos sociales, digamos, con mi manera de trabajar en los entornos sociales, me ha llevado a esto. Por decirles un asunto, ¿no? O sea, muy rápidamente, para empezar, yo trabajé mucho antes de salir de la carrera y muy rápidamente me encontré como jefa de sección en aquel momento en la Universidad Nacional. Y eso da posibilidades, es decir, los posicionamientos dan posibilidades. No es lo mismo que yo hubiera entrado como maestra de asignatura a que si yo entro como jefa de sección. Ahí el posicionamiento hace que las cosas se vayan moviendo de una forma absolutamente diferente. Pero también la historia, el momento en el cual yo me incorporo es la década de los 80 y por eso voy a hablar de la década voy a dar un ejemplo de la década de los 80 y un ejemplo de la década actual, porque en la década de los 80 lo que contaba profesionalmente en ese momento no eran tanto los títulos y los grados, sino la experiencia laboral, ¿no? O sea, había un saber de experiencia laboral que hacía que las personas fueran reconocidas en su trabajo. Después vino paulatinamente el asunto de las certificaciones y hoy estamos en eso, pero la verdad es que en esa época la experiencia laboral era fundamental y creo que eso también contribuyó, es decir, esta historia propia de lo que era la educación superior y cómo se movía, también contó para que yo estuviera en una posición de determinado tipo, porque yo tenía experiencia laboral ya desde antes de salir de la escuela, ¿no? Y eso determinó el hecho de un recorrido, de una trayectoria que me dio esta posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que esta triada entre la biografía, la historia y la sociedad, en qué se está moviendo en ese momento, da o no posibilidades de armar decisiones a partir de las políticas públicas o en este caso las políticas educativas en particular. En ese sentido, no sé, la vida de los individuos, o sea, ni la historia ni la sociedad pueden entenderse sin todas esas cosas, ¿no? O sea, tiempo histórico, tiempo de sujeto, vamos a decirlo así, y el orden social que se está estableciendo en ese momento, ¿no? El otro asunto que me parece muy importante es el camino que uno va recorriendo, ¿no? Desde esos momentos que para mí han sido relevantes porque, por ejemplo, yo empecé dando clases de preescolar, ¿no? Trabajé en preescolar y di clases en preescolar, y eso que parece cualquier detalle y que en algún momento perdí incluso esa relación, hoy cuando hay una toma de decisiones al respecto de los cambios curriculares, por ejemplo, en educación básica, es fundamental.
a pesar de que ya no es la misma historia del preescolar que era en la década de finales de los 70, y ya no es esa misma historia actualmente, sí que hay algo de la institución preescolar, es decir, de lo que es la institución preescolar, que sigue ahí permaneciendo, ¿no? Algo de esto que algunos han dicho, ¿no? De que hay una especie de sedimentación también, no todo es cambio, sino que hay sedimentaciones muy claras en las instituciones, y esto implica, bueno, que ese itinerario que yo tuve desde ser maestra de preescolar hasta ahora estar en la rectoría, me parece que ha dado mucho camino para esta situación que, bueno, Riquer, aunque ni Castro y Greco también lo plantean, dice el punto es esta idea de tiempo y narratividad, ¿no? O sea, yo puedo narrar hoy una serie de cosas en razón de esos tiempos específicos y de esas formas de trayecto en las que yo me he involucrado. En ese sentido, yo creo que la relación entre la toma de decisiones, las políticas, también tienen que ver con un asunto no solo objetivo, técnico, sino tienen también que ver, perdón, me regreso, tienen también que ver con... Ahí está. Tienen también que ver con una experiencia y subjetividad, ¿no? La experiencia entendida como algo mucho más, digamos, no remitido a lo vivido, ¿no? Sino remitido fundamentalmente a lo que nos pasa, ¿no? O sea, la experiencia que un poco que nos avasalla, esa que verdaderamente uno va a implicarlo en la exterioridad, algo que es subjetivo, pero que también tiene un principio de pasaje, ¿no? Lo que tiene que ver con el movimiento de mi propia experiencia. Eso que va uno, no toda vivencia, dicen algunos autores como La Rosa, es experiencia, ¿no? Ya lo dijo también Dilthey, o sea, no toda experiencia, no toda vivencia es experiencia. Se convierte en experiencia cuando realmente uno se encuentra implicado o cuando algo pasa en mí a partir de esa vivencia, y creo que esas vivencias me han dado la posibilidad y experiencias me han dado la posibilidad de irme incorporando a este mundo de la política pública, particularmente desde las políticas educativas. En ese sentido, hay como en la experiencia siempre hay algo singular, siempre hay algo definido, irrepetible, pero que va quedando, digamos, en el propio desarrollo de cada uno de nosotros, y esa experiencia es que de alguna manera permite, que siempre es singular, pero al mismo tiempo esa experiencia es compartida y plural, porque permite esto que es la experiencia tal cual le ha sucedido a uno, pero también en cada caso cómo lo comparte uno con otros. Ese es mi posicionamiento, y por lo tanto, por eso van a ver ustedes que van a aparecer una cosa que yo le llamo páginas grises. Esta es una idea que surge del psicoanálisis con un autor muy interesante que es Alush, y que él tuvo la desafortunada experiencia de haber perdido un hijo siendo muy joven. El chico lo perdió, y a raíz de eso decidió escribir un libro muy interesante que se llama La erótica de la muerte, la erótica en tiempos de la muerte seca, ¿sí? Haciendo un comparativo entre cómo se vive la muerte en Europa, ¿no? Particularmente en Francia, y cómo se vive la muerte en México. Él había vivido un tiempo en México, y empieza a hacer una cosa muy interesante de reflexión alrededor
de cuál es el manejo de la muerte, ¿no? O sea, y a raíz de la muerte del hijo, y decide escribir un libro que tiene unas páginas grises, tomado de la literatura también esta idea. Las páginas grises son como estos legajos informativos que no tienen esta constitución tan literaria, que no sería poesía, que no sería literatura, pero que en algunas revistas y en algunas es la literatura menor, vamos a decirlo así, ¿no? Los recuerdos, las memorias puestas en páginas grises, y lo que hizo Alush fue justamente meter en su texto páginas grises, ¿no? O sea, hizo un gran ensayo sobre la erótica de la muerte y metió páginas grises con su experiencia de relación, ¿no? Y creo que esto también es importante para entender qué pasa con la experiencia de uno en el ámbito de las políticas. Para empezar, yo fui a escuelas innovadoras de la década de los 70, 60, ¿no? Por razones totalmente, ahí sí, un poco azarosas, ¿no? Donde fui a una secundaria que era una secundaria que no tenía rejas, una secundaria pública, a la que iba los hijos de Luis Echeverría, ¿no? Y entonces pues había como una condición muy diferente de enseñanza, ¿no? Me formé en el CCH Sur cuando esa primera generación hizo además que tuviéramos que trabajar en un propedéutico, porque nos dieron la oportunidad a los mejores promedios de trabajar en un propedéutico para entrar a biomédicas, cuando biomédicas estaba surgiendo, cuando la escuela de biomédicas ni siquiera tenía edificio propio, ¿no? Y entonces yo tuve una formación de un semestre en las ciencias duras, ¿no? Y decidí que no era mi ámbito, o sea, que mi ámbito eran las humanidades, ¿no? Que a mí me gustaba la pedagogía, la filosofía y la historia, y que por lo tanto me retiraba yo de las ciencias duras. Nunca fue realmente un ámbito donde yo me sintiera totalmente a gusto, pero ahora me doy cuenta, o sea, hasta ahora me doy cuenta que aunque haya sido un semestre en un lugar tan duro como era biomédicas, un lugar de mucho rigor, digamos, científico, me ayudó muchísimo para poder trabajar posteriormente en el ámbito de toma de decisiones de las políticas públicas, ¿no? Mi involucramiento en las artes, mi segundo trabajo fue en las artes, y eso también me abrió un mundo en el cual incluso la forma de trabajo es absolutamente distinta a las humanidades, una cosa totalmente diferente, ¿no? Y el contacto que tuve en la carrera de pedagogía con el exilio y con la pertinencia a ciertos grupos de estudiantes y profesores freirianos, por ejemplo, o freinetianos, o este tipo de gente que tiene otra concepción del mundo, ¿no? Que están más en qué pasa con las pedagogías, ¿no? Bueno, mi trayectoria profesional no me detendré, simplemente quiero dar algunos ejemplos. Fue sobre campos más definidos, la formación docente, el currículum, las artes, ¿no? Pero también planteé diferente tipo de intereses que tiene que ver con el psicoanálisis, con la danza, con la antropología, con la historia, que también tuve contacto muy fuerte con la historia, ¿no? Que me dieron diferentes herramientas intelectuales, pero también una cosa que después voy a tratar, que es los aliados en la formulación de la política, ¿sí? O sea, uno va encontrando aliados y allegados de diferente orden en el campo de su trayectoria. Y eso que parece ser cualquier cosa, voy a decirlo muy claro, Gloria del Castillo, ahora que tuvimos que tomar una decisión, por ejemplo, para el Anuyes, es una aliada muy clara para avanzar un tipo de política o un tipo de acción, ¿sí? Esos aliados son claves y sustantivos, o sea, tampoco es todo, digamos, racional y puesto en el asunto de la institución. También hay algo del vínculo, vamos, del vínculo afectivo que también se juega en todo esto, ¿no? Entonces, estos proyectos
sociales, digamos, se juntan con proyectos personales. Yo soy bisnieta de revolucionario, ¿no? O sea, de gente que estuvo durante la revolución, hija de líder sindical, entonces también ahí como que todo es, digamos, mis recuerdos pasan también por por cómo contaba mi padre, mis tías, las asambleas, cómo se toman las decisiones en las asambleas, quién las toma, cómo se trabaja, ¿no? Y bueno, pues fui educada con ese carácter de mujeres trabajadoras, no mujeres que estaban, ¿no? Salvo mi madre, ¿no? Y es un tiempo, porque después fue obrera, arman este tipo de decisiones. De tal manera que yo creo que yo me colé, o sea, en realidad yo soy una colada del milagro mexicano, de la colita del milagro mexicano, ¿no? Donde todavía el Producto Interno Bruto era del 6%, y entonces pues algunos nos colamos en esa parte, porque antes de eso las universidades no eran para hijos de trabajadores, ¿no? De hecho, no lo siguen siendo del todo, y lo que va pasando es que habemos unos coladitos, ¿no? Que nos vamos como acomodando en este campo de la academia y de la toma de decisiones. Lo dejo aquí, no he sentido hablar a profundidad de esto, sino más bien decirles que esto evidentemente va a tener que ver con lo que viene después. ¿Por qué? Porque, por una razón, porque yo retomo a un autor más desde la sociología, Giddens, que para mí fue clave en este campo tanto de la investigación como de la política. Para Giddens, la acción, cuando me quieran interrumpir, me interrumpen y no hay problema. La acción como una corriente de intervención, es decir, que las acciones que uno lleva a cabo como sujeto, ¿no? Son intervenciones que uno va armando en términos de causales reales y complementadas, de seres corpóreos, dice él, ¿no? O sea, realmente de sujetos específicos, ¿no? En esta marcha de los eventos del mundo, ¿no? O sea, no son cuestiones abstractas que estén más allá del sujeto, sino que están incorporadas al sujeto. Y por lo tanto, esa idea de acción es una idea fundamental, es una noción que permite conectar el concepto de la praxis, dice él, ¿no? O sea, de esto que es la práctica política, ¿no? Con el de la práctica humana, la práctica propiamente de todos los humanos, que tiene que ver con tipos regulares de actos, ¿no? Se empiezan a generar tipos regulares de actos, y esos tipos regulares de actos tienen que ver con la política. O sea, tienen que ver también con la toma de decisiones frente a la política. Señala también, para esta idea de que uno siempre tiene claridad de propósito, o sea, es esta idea racional de que todas las políticas se arman como con un propósito determinado, ¿no? Esta cosa incluso a veces hasta maniqueísta, seguramente hicieron esto porque tenían el propósito de tal cosa, ¿no? Y no, en realidad dice él que los propósitos más bien se refieren a ambiciones de más largo plazo, que a veces incluso ni siquiera se concretan, ¿no? O sea, que en realidad hay una ambición por parte de los que hacen una acción política, que pretenden hacer algo, pero que incluso puede o no concretarse en el transcurso del hecho, ¿no? Esas ambiciones se traducen en proyectos, ¿no? Y si una cosa uno supo en el campo de la política, es que quien tiene proyecto tiene posibilidad de propósito. Quien no tiene proyecto no tiene posibilidad de propósito. Eso lo fue uno aprendiendo en el camino, pero es muy interesante, ¿no? O sea, en eso tiene razón el gobierno actual. ¿Cuál es el proyecto que tienen mis contrarios, no? O sea, muestren proyecto. Lo que está diciendo es cuál es el propósito a más largo plazo, que no es el propósito inmediato. Y esa parte sí es muy importante en política. O sea, en la resolución de políticas públicas, la idea de proyecto es una idea potente.
O sea, yo tengo claro ese asunto, ¿no? Y por eso el propósito presupone conocimiento. Es decir, la política pública tiene que ser armada a partir de un amplio conocimiento, ¿sí? Y por eso es que también muchas veces esta idea de propósito no cuaja porque está desfondada de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, se arma un propósito en cualquier acto, o sea, la gente en cualquier acto social, pero en el acto de la política, ¿no? Para, a partir del conocimiento que es utilizado por el actor, en este caso no el actor de la vida cotidiana, sino actor de la política, con el fin de producir esta cualidad o resultado, ¿no? Una cualidad específica o un resultado. Y aquí sí también retomo otro planteamiento venido no de Giddens, sino venido más de Dewey, que dice en realidad lo que tiene uno no es un producto, no es un resultado en sentido estricto, sino es una consecuencia, ¿no? O sea, es consecuencia de este potencial de propósito que logra entonces establecer una situación. Giddens dice una cosa con la cual yo la comparto absolutamente. Para mí fue muy esclarecedor que él lo planteara, porque no ve a la estructura un poco como en esta situación más marxista, digamos, no la estructura determinando a la acción, sino, o por lo menos de este marxismo primario, no digo que de todo el marxismo, sino este marxismo más primario, diciendo, la estructura es lo que determina la acción del sujeto. Para Giddens esto no es así. Ya vimos lo que era la acción, ¿no? O sea, si quieren, lo volvemos a plantear, ¿no? O sea, esta idea, ¿no? De corriente de intervención, es causales reales contempladas, ¿no? Pero dice, no hay acción de sujeto sin estructura. Es decir, hay una estructura. Y él reconoce dos estructuras potentes fundamentales, ¿no? El poder y el lenguaje. Ahí están, esas dos estructuras son fundamentales. Por eso esas dos estructuras donde se manifiestan es en las acciones de los sujetos, ¿no? Y por eso también es que en las acciones de los sujetos no hay tanto el control de sus consecuencias, ¿sí? Y entonces puede una acción producir consecuencias no deseadas de actos deseados. O sea, yo deseo determinado tipo de acto en política y resulta ser que la consecuencia es no deseada, ¿no? Puede adoptar además diferentes formas, ¿sí? A pesar de que uno vaya sobre el acto deseado, las consecuencias pueden ser no deseadas. Es lo que algunos sociólogos también han dicho que se llaman los efectos perversos, ¿no? De la acción. Yo prefiero esta idea más del acto, de la consecuencia no deseada, ¿no? Porque sí que hay un deseo que se manifiesta constantemente en la posibilidad. Estas consecuencias no deseadas de los actos de los sujetos, ¿no? Son muy interesantes para analizar la política pública. Si uno pretende realizar análisis de política pública solo a partir de su efectividad, vamos a decirlo así, se pierde una gran posibilidad de entender cómo se producen unas consecuencias no deseadas que son muy interesantes para las ciencias sociales porque fundamentalmente involucran la reproducción de las estructuras a pesar del deseo de cambio, o a pesar del deseo de modificación, o a pesar de la aparición de un proyecto. Es decir, nosotros tenemos una posibilidad de crear proyecto y de accionar para ir cambiando incluso las propias estructuras, pero las estructuras tienen una fuerza realmente importante que hacen que haya una reproducción de sí mismas, ¿no? En las cuales nosotros, por supuesto, también somos partícipes. De tal suerte
que un acto puede relacionarse con un número de intenciones que el acto tiene que emprenderlos, pero al mismo tiempo el proyecto es el que corporiza toda la variedad y modos intencionales de la actividad. Esa es la importancia del proyecto. El proyecto es lo que da, digamos, un armado, ¿no?, de las intenciones posibles y el acto de emprenderlos. Y eso, insisto, es una gran lección en el campo de la política, ¿sí? Es una gran lección. O sea, el asunto es saber que quien tiene el proyecto tiene las posibilidades de irlo avanzando, ¿sí? Cuando alguien incluso frente a un proyecto empieza a criticar al proyecto, gira alrededor del proyecto del otro. Gira alrededor de decir, no, esto no está bien, esto yo lo haría de mejor manera, ¿cómo es posible que hayan destruido el otro proyecto? Pero mientras no presente una alternativa de proyecto, el acto, ¿no?, la intención no queda totalmente armada para emprender otra cosa. Y ese punto me parece que es un punto muy interesante en el ámbito social en general, pero particularmente en el ámbito de la política. Y por eso es que menciono aquí en las páginas grises los proyectos en los que yo he estado involucrada y que me parece que son fundamentales, ¿no? Y que después haré referencia a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el diseño y desarrollo curricular, que parece que puede ser cualquier cosa. No, no lo es, porque para la escuela el diseño curricular es el proyecto por excelencia, ¿sí? O sea, cualquier cambio en el currículum, ¿sí?, implica una movilización. Por eso se dice que un currículum es un analizador institucional. Un organizador y un analizador institucional. ¿Por qué? Porque es ahí donde se mueven las fuerzas, es ahí donde cada grupo dice, no, a mí no me vas a quitar tantos tiempos, yo creo que es más importante este saber que este otro, donde se dirime en lo concreto, se dirime la división social del conocimiento. ¿Sí? O sea, ahí es donde se dirime, y bueno, yo lo he hecho en el CEDAR, lo he hecho en el Taller Nacional de Tapiz, lo hice en la UAS con Z, en la UAS con S, en la UACH, ¿no? O sea, intervienen muchos procesos de este tipo. El análisis institucional también plantea proyectos de intervención institucional y pública, y lo va uno haciendo en diferentes acciones, en universidades, en organizaciones psicoanalíticas, me ha tocado, que es muy interesante, en la educación básica, siempre vinculado con grupos, que ese es el otro asunto. Yo creo que para la toma de decisiones hay que considerar el tiempo histórico, el tiempo de sujeto, pero también el tiempo grupal. O sea, los grupos son muy importantes al interior de las políticas públicas. No hay que dejar de verlos, no hay que dejar de ver quiénes son verdaderamente los grupos en las decisiones a nivel de política. Y bueno, también trabajé en asuntos de formación docente, proyectos de intervención, investigación, concreción de la formación, en actividades culturales, ¿no? Formación de proyectos que tienen que ver con formación continua en la educación, en la salud y en la educación media superior. Voy a plantear ahora más concretamente cómo yo entiendo, no cómo es, sino cómo yo lo entiendo, el asunto de las políticas. Y para mí las políticas tienen que ver con políticas como texto. Esto seguramente algunos de ustedes ya lo habrán oído, ¿no? Yo tomo a Boyd como uno de los representantes de esta línea y no lo tomo en su totalidad, estoy tomando solamente una parte, ¿no? Es una dimensión textual, o sea, las políticas tienen una dimensión textual y son analizadas a partir de los niveles de las interacciones, y ahí me regreso a Giddens. Giddens dice que donde se ve claramente cómo se mueve la estructura es en las interacciones, es decir, en las relaciones de todos los días, pero no se debe de confundir el hecho de la relación de todos los días
con que ahí se queda la explicación. La explicación está en la estructuración, dice, en la acción que también responde a la estructura. Y por esa razón, yo retomo también lo de Boyle como esta idea de política como texto, que tiene que ver con el análisis de las interacciones, del sentido que le otorgan los actores, ¿no?, inscritos en este ámbito institucional, sean locales o sean específicos. Es decir, qué sentido colocan ellos a esa propia interacción, ¿no? Establece esta posibilidad o no de un texto político, ¿no? De la política como texto, ¿no? Las políticas en ese sentido pueden ser vistas como resultado de complejas codificaciones, ¿no? O sea, de producto de las luchas, producto de las interacciones públicas, de las reinterpretaciones posibles de esos textos, de esa política como texto, pero también pueden ser vistas como complejas decodificaciones e interpretaciones de la diversidad de actores que pertenecen a una variedad de contextos. Entonces, el contexto aquí juega un papel fundamental, la diversidad de contextos. Es decir, una posibilidad de análisis, es decir, esto ocurrió durante el sexenio de López Portillo, que va a ser el caso, ¿no? Eso es parte del contexto. Pero hay otros contextos más específicos, más concretos, que van armando una situación de análisis de las políticas que permiten ver esta complejidad, ¿no?, de decodificaciones e interpretaciones, pero desde la diversidad de los actores, ¿sí? Ya no solamente desde el contexto general de la política, sino desde los contextos de los propios actores que están inmersos en esa toma de decisiones de la política. En ese sentido, aparece una idea en Boyle que a mí me gusta mucho, que es la idea de los mediadores claves, ¿no? O sea, hay muchos actores en un proceso de política como texto. Pero hay unos que se llaman mediadores claves, que los denominamos mediadores claves, justamente de esos textos de política. Esos mediadores claves lo que hacen es van haciendo una vinculación entre la intervención textual de la política educativa, en este caso, que es la que a mí me interesa, y el contexto inmediato en el que trabajan. Es decir, no solamente están los grandes creadores de la política, sino que se necesita a estos mediadores para ir colocando esa intervención textual de la política en esos contextos inmediatos en los cuales trabajan, para que entonces digamos, esta idea, como diría Giddens, esta idea de propósito, esta idea de proyecto, realmente pueda ser puesta en acción, ¿sí? No es fácil poner en la acción solamente la política por los que generan la política, sino se necesitan estos mediadores claves que van armando acciones de política. A mí me ha tocado ser mediadora clave. Creo que los que pueden generar, y seguramente muchos de ustedes lo son sin tener la intención, incluso a veces de serlo, ¿no? Muchas veces uno no sabe que está siendo mediador clave y piensa que esa mediación simplemente es como una acción laboral, pero en realidad hay una mediación fundamental en todo esto, ¿no? Por ejemplo, los mandos medios en la formación docente, los asesores institucionales, la intervención en los procesos de diseño curricular van haciendo una formación de mediador clave que después va a ser fundamental para la toma de decisiones en la política, ¿no? Yo creo que para mí esas experiencias de ser mediador clave en momentos importantes del desarrollo de una política me ha permitido poder después
generar algunas cuestiones más de política desde lugares diversos y desde contextos diversos, ¿no? Estos mediadores clave, yo he sido mediadora clave en ese sentido, lo que hacen es la compatibilidad intertextual. Aquí sí es esta idea de que nunca hay que el contexto siempre es como una especie de intertexto también, ¿no? O sea, que uno está en el texto mismo de la política y que está entre esos textos de la política. Los mediadores claves son los que reconocen o pueden saber de diferentes políticas y lo van armando en acción, diría Giddens, ¿no? Sea como profesores, sea como autoridades educativas, sea como mandos medios, sea como especialistas, sean como familias, ¿no? Asociaciones de familias, actores, colectivas, por ejemplo, ¿no? Las colectivas, en este caso, de mujeres, ¿no? Han sido fundamentales, mediadoras clave para la acción política, ¿sí? O sea, no se hubiera logrado cierto nivel de acción política si no hubieran existido esas mediadoras, ¿sí? No solamente por el movimiento mismo, que ya de por sí tiene un impacto y una cosa fundamental, los movimientos sociales siempre tienen esa condición, sino porque muchas de ellas, ¿no? Y como colectivas y como personas, se han planteado como mediadoras clave frente a la política. No es esta famosa situación de salir a la calle en Argentina, ¿no? Para todo el asunto de la ley del aborto. Sí, no es cualquier cosa, no es solamente un acto, no es un acto que sea inocuo para la toma de decisiones de la política. ¿Sí? Y hay otros actores clave, otros mediadores clave que van generando de esta manera ciertas acciones. ¿Hasta aquí algo que quieran comentar? ¿O les sigo? Ustedes me dicen. A ver si alguien se anima, porque seguramente ya les tienes inquietos, pensando, por ejemplo, en aspectos fundamentales del proceso de políticas como los mediadores, ¿no? Y que pues resultan ser parte de los elementos analíticos de los procesos, en tanto que los actores muchas veces son quienes hacen que estos procesos avancen, se estanquen, se alcancen los cambios, se vayan generando los cambios incrementales. Así es que por lo pronto ya tenemos a Vincent con la mano levantada. Si te parece, Rosa María, le damos Sí, la sí, por palabra. favor. Muchas gracias, saludarles con mucho gusto y agradeciendo también el espacio para poder compartir un poquito acerca de este tema de mediadores, que a mí me hace mucho sentido, derivado del trabajo que desempeño y del espacio donde laboro, ¿no? Trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama World Vision México, que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en esa dinámica, un poco la labor que desempeño de manera cotidiana es el acercamiento y el trabajo con gobiernos. Uno de los actores clave con los que trabajamos son las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, y un poco en esa dinámica, pues a mí me hace mucho sentido o el reconocimiento como de este concepto de mediadores clave con la labor que desempeño y que desempeñamos como equipo, porque trabajamos mucho en esa reinterpretación y ese acercamiento del contexto inmediato en el que trabajamos, porque está una ley y una forma de implementar o de trabajar un proceso de políticas públicas que no necesariamente, digamos, va acorde a lo que menciona la ley o a un deber ser o a un proceso que inclusive contempla algún tipo de diagnóstico, etcétera, pero que en la práctica la labor fundamental que nosotros hacemos es llevar un acompañamiento técnico y una reinterpretación posiblemente justo de esas experiencias que los gobiernos están llevando a cabo desde lo municipal o estatal o inclusive a nivel nacional, y que en esa dinámica pueda adaptarse a los contextos o a las diferentes realidades dependiendo el nivel, ¿no? Y que también hay experiencias que también nosotros hemos venido, digamos, conociendo
a través de algunas metodologías que inclusive ese mismo empoderamiento comunitario que busca la protección de niñas, niños y adolescentes en ese nivel, pues creo que también lleven o también es como un espacio a reflexionar, ¿no? Sobre este último punto que, por ejemplo, aquí en el slide se menciona, el considerar los mediadores clave para la compatibilidad intertextual, que incluye ya profesorado, veo aquí que dice asociaciones, especialistas, familias, desde las familias, vemos justo ese cambio, esa manera de reinterpretar y de hacer saber, pues, que justamente las políticas públicas o las acciones pueden tener una manera diferente de poder ser entendidas y inclusive aplicables, ¿no? A sus diferentes realidades. Muchas gracias. Gracias. Por ahí está también, no alcanzo a ver su nombre. Leticia. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información. Evidentemente, como socióloga que soy, pues la entiendo, me hace sentido. En particular me quiero referir, bueno, trabajo en la NUYES, justamente en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Entonces, a cuenta de que recientemente tuvimos, ¿no?, un cambio de secretario general, bueno, pues muchos vimos, ¿no?, con muy buenos ojos, ¿no?, pues bueno, hasta comulgamos, ¿no?, con el proyecto de nación, en fin, con lo que representa, ¿no?, porque uno ve, ¿no?, obviamente uno no es ajeno a la realidad política, ¿no?, uno sabe, ¿no?, cómo esas cosas van ocurriendo, pero de pronto sí llama mi atención lo que comentaba hace un momentito, ¿no?, las consecuencias no esperadas, ¿no? Uno pensaría que, bueno, en la agenda pues se habla de equidad, de igualdad, ¿no? De la transversalización, del tema de los derechos humanos, en fin. Pero justo en el acomodo, ¿no?, de estos equipos de trabajo que se hacen, uno ve puros hombres, ¿no? O sea, esas son las contradicciones. Uno dice, chin, ¿no? ¿Y dónde quedó el discurso, ¿no? Uno esperaría, ¿no? Pues estas cosas llevan tiempo, ¿no? Pero que sí se vayan corrigiendo, ¿no? Porque sí es como desalentador, ¿no? Que uno pensaría que, bueno, no, pues sí, ¿no? Va a haber una agenda de mujeres, que además que hay muchas, ¿no? Hay mujeres muy preparadas, ¿no? Pero bueno, en el primer nivel, no las hay, ¿no? En el segundo nivel hay muy poquitas, ¿no? O sea, son como 3 directoras, ¿no? Entonces yo creo que sí son cosas que me queda claro, ¿no? O sea, me van haciendo sentido con lo que nos va compartiendo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Esperaremos que la agenda se vaya acomodando y haciendo más igualitaria y más equitativa. Ay, Está Karina también, doctora, por favor. Muchas gracias. Espero me escuchen bien porque la clase me tocó en un restaurante. Pero no, primero que nada, doctora, estoy muy inspirada. Yo también soy pedagoga y por azares del destino he ido caminando y explorando este tema, ¿no? Yo mencionaba el jueves pasado que yo soy principiante en este tema, pero Geraldine bien decía que a lo mejor hay cosas y conocimientos que ya tengo que simplemente voy a ir nombrándolos con el diplomado y pues como cosas técnicas, y en ese sentido yo quiero compartir con usted que precisamente el tema de mediadores, este triángulo que usted bien ha referido sobre nuestra historia, la historia, el contexto, le está dando muchísimo sentido y reafirmando el por qué estoy en el diplomado, pero sobre todo yo trabajo en una fundación corporativa y buscamos incidir en temas evidentemente en las políticas públicas y me quedo pensando, nosotros como fundación también somos mediadores en ese sentido, ¿no? Como estar vinculando la realidad y en el contexto esta política nacional de educación inicial que todavía no se logra aterrizar, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Y cómo nosotros estamos ahí incidiendo y cómo nosotros somos mediadores clave para lograr entender este contexto, para lograr vincular lo que está en papel y que pueda ser implementado, ¿no? Nada, es todo lo que quería compartir y agradezco mucho el espacio y apenas tenga una duda la voy a soltar en el chat para ya no interrumpir. perfecto, no, al contrario.
A ver, esta parte creo que es muy interesante. Sí, hay como unas personas, ¿no? Que están siempre ahí metidos como mediadores clave. Yo sostengo, no quiere decir que así sea, yo sostengo que uno tiene que aprender a ser mediador clave para poder entonces entrar en el ámbito de la toma de decisiones ya de políticas, digamos, más, yo lo voy a decir así, no, a lo mejor no es lo correcto, pero digamos políticas de más calado. ¿No? O sea, uno trabaja con la política, siempre la está trabajando, pero hay como políticas de más calado. Y esa política de más calado solamente llega cuando uno ha hecho mucho trabajo de mediación. Esa es mi perspectiva. O sea, ¿por qué? Porque el trabajo de mediación lo coloca a uno en la posibilidad de entender todos estos vericuetos de cuando algo se reconfigura y reproduce la estructura, ¿no? Es muy frustrante, pero así es, ¿no? O sea, reproduce la estructura. Cuando algo se proyecta más allá, ¿no? De lo inmediato, y cuando uno deja de ser ese mediador clave, ¿no? Y pasa a una dimensión ya más de los sujetos en la cotidianidad, esa acción de la política como texto, ¿no? O sea, se hace propio de los sujetos ese texto y ya no requiere de esos mediadores. Y ese aprendizaje, esa situación, digamos, esos momentos clave de la acción son fundamentales para después. Y haré referencia a la Núñez porque, digamos, sin tratar de, no voy a tratar de no ser infidente, digamos, ¿no? Pero sí que me convoca porque creo que es eso, o sea, ayer que se develaba el retrato del doctor Valls, ¿no? En reconocimiento a su trabajo, uno de los comentarios de las hijas del doctor Valls fue, ¿cómo es posible que los secretarios sean puros hombres? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que no haya una sola mujer como secretaria? Pues porque hay muy pocas rectoras y muy poca, y no hay ese juego todavía en la educación superior, que es una institución que es una institución de poder, ¿no? Es una de distribución de poder. Todavía el movimiento es, a pesar de que somos, digamos, el máximo del punto de reflexión del mundo, porque así es, eso es cierto, ¿no? O sea, pocos pueden llegar a la educación superior, no llegan todos, o sea, llegan algunos solamente, y sobre todo en países como el nuestro, a pesar de ello, hay una situación compleja, hay una situación de la estructura tiene mucha potencia, ¿no? O sea, la estructura es muy potente. Y en el caso de Anúyez, que es una cosa que colocamos constantemente, ¿no? Todo está puesto para que no suceda. Sí, todo está puesto para que no suceda. Los mismos estatutos están puestos casi para que no suceda, ¿no? O sea, todo está pensado desde una condición institucional y que ahora se ha abierto por la fuerza también de la acción de mucha gente, ¿no? Y entonces se ha ido abriendo, pero no trasciende, ¿no? No trasciende lo suficiente. ¿Por qué? Porque ahí hay una estructura, diría Giddens, una estructura de poder, ¿no? Que así lo va constituyendo, ¿sí? Y que es muy difícil romper. Tanto que no voy a decir quién, no voy a decir cuándo, no voy a decir a dónde, pero cuando se tuvo que discutir una cosa muy importante para la Núñez, yo cuando llegué aquí a mi casa, me preguntó cómo te fue, cómo estuvo la situación, y yo le dije, es impresionante el trato que tenemos que aguantar las mujeres. Nos tratan como tontas. O sea, nos tratan como tontas. O sea, se dirigen a nosotros como dándonos chance, ¿no? Pues ni modo, ya están aquí, que hablen, ¿no? Pero no hay esta lógica de igualdad, ¿no?
no hay esta lógica de igualdad en la situación. Y eso determina que no se pueda accionar con un proyecto mucho más propositivo, diría Giddens, ¿no? Que abra, que vaya como rompiendo la idea de la estructura desde la acción, ¿no? Y entonces esto es muy interesante, es súper interesante porque creo que ahí es donde uno puede hacer análisis más de política, ¿no? Hasta en la forma de cómo se dirigen a uno, ¿no? O sea, sí es verdad que le dan a uno la palabra, se la tienen que dar porque pues ahora sí que ni modo, somos parte del grupo y nos tienen que dar la palabra. Pero a la hora que nosotras hablamos no es lo mismo. O sea, es más así como, bueno, sí, ¿no? Pero, ¿qué dice el rector del UNAM, no? Entonces dicen, a ver, momento, ¿no? Pero es bien interesante. Yo creo que eso es lo interesante de una perspectiva como esta, ¿no? Una perspectiva como esta siempre va a plantear que los sujetos están en acción, los actores están en acción, y por lo tanto los actores en todos sus actos, en todos sus mecanismos, arman esa política como texto, y no solamente la política en abstracto, digamos, ¿no? O sea, sino la política en acción. Sí, tenemos ahí dos, Alejandro que quiere también participar. Sí, Alejandro. Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono, Alejandro. Ya, ahora, ahí sí, ya. ahora sí creo que sí. Ok, gracias. Muy buenas tardes, Rosa María. Sí. Bueno, bastante interesante tu abordaje desde el tema de la pedagogía. Yo no soy pedagogo, pero mi madre es pedagoga. Ella es profesora de educación inicial, ¿no? Básica regular, ¿no? Que seguramente la conocen allá, ¿no? Entonces, pero lo último que has mencionado lo asocio mucho con algo que pasa contrariamente en mi país. Yo soy de Perú. Entonces, aquí, bueno, no sabía mucho que allá no había presencia de mujeres en espacios como rectoras y todo eso. No sabía ello todavía. Lo interesante que en el Perú está pasando, y quiero unirlo con una idea que mencionaste de las trayectorias de vida como nosotros que somos tomadores de decisiones, ¿no? O los que están en esos espacios, que en este caso son mujeres. Este último año, el año pasado, ha pasado algo muy curioso a nivel de educación superior universitaria. Es que tenemos 3 rectoras de las principales universidades nacionales que son mujeres. Pero ahora, acá hay algo muy preocupante, ¿no? Y por eso quiero ver esta asociación que le puedes dar con la trayectoria, ¿no? Es que esas rectoras son 3, como le digo, las universidades nacionales, pero lamentablemente están teniendo una coalición, ¿no? En contra de la mejora de la calidad de la educación universitaria. Acá estamos en un proceso de reforma, ¿no? Reforma educativa que viene siendo golpeada desde el Congreso, desde intereses de universidades, que acá le llamamos universidades bambas, ¿no? Nuestra palabra es bambas, como informales, ¿no? Había mucho tema lucrativo aquí en Perú con las universidades privadas y tienen todo un lobby, ¿no? Poderoso en el Congreso para aquí bajarse la ley universitaria, ¿no? Tumbársela, le decimos aquí también, ¿no? Entonces, pero lo peculiar es que de estas universidades nacionales son mujeres que lideran las tomas de decisiones, pero me sorprende mucho de que estén oponiéndose a estos avances, ¿no? Porque para mí yo soy un defensor de la ley universitaria aquí en el país porque promueve la investigación a un nivel competitivo, pero sus argumentos son muy pobres, ¿no? Y me sorprende que lleguen a un espacio de toma de decisiones con esta argumentación que, como digo, es muy pobre porque defienden la autonomía universitaria, dicen que una institución fiscalizadora, ¿no? Que tenemos aquí, que es la Superintendencia Superintendencia de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, que bueno, fiscaliza, ¿no? La calidad de los programas educativos, la investigación, las publicaciones científicas, y estas rectoras se han juntado con una coalición también en el Congreso, que tiene intereses particulares, por supuesto, pero lo curioso es que en el otro lado están muchos rectores hombres, ¿no? Que son de universidades privadas y de algunas nacionales, ¿no? Que defienden la ley universitaria. Entonces, y yo he tratado de asociarlo, ahora que mencionaste el tema de las trayectorias, cuando voy a investigarlas un poco a cada una de ellas,
Claro, yo me doy cuenta que vienen de una formación donde tienen muy pocas cosas publicadas, ¿no? Ahí mismo yo me doy cuenta de cómo es el tema de quien se opone a una reforma que busque calidad, ¿no? Obviamente los rectores hombres tienes unas publicaciones tremendas, son Scopus, libros, y ellas son más políticas, voy a decirlo así, ¿no? Que técnicas, ¿no? Que investigadoras como tal reconocidas así, ¿no? En sus campos, ¿no? Entonces, es muy curioso esto, ¿no? Porque si quizás las trayectorias en nosotros tomadores de decisiones influyen, ¿no? En nuestras formas de construir nuestras decisiones en lo público, ¿no? Basado en nuestra experiencia, es que genera estas controversias, ¿no? Y genera como, al fin y al cabo, que las mujeres estén últimamente asociándose con buscar un poco estos bajos índices de calidad universitaria, ¿no? O sea, pasa lo contrario que creo que sucede en México, ¿no? Entonces, no sé cómo pensarías esto, ¿no? Que la trayectoria de vida de cada uno, sí sé muy bien que influyen en las decisiones, pero siempre me sorprende este tema de que estén vulnerando o en este caso yendo en contra de algo que va a mejorar un problema público como es la calidad de la educación superior universitaria aquí en el Perú, ¿no? Me gustaría saber quizás tu perspectiva en este aspecto, Rosa María. Sí, por ahí había otra participación, si quieres la oímos de una vez y ya sí vamos a ver. Sí, se trata de Gandhi, que luego bajó la mano, pero que Bueno, no estaba un poco insegura. No, nada de eso, nada de eso, al contrario, estoy tratando bienvenida. de contextualizar un poco. Bueno, la escucho y de pronto me viene a la mente Ángel Díaz Barriga en la crítica que hace respecto a la política educativa. Y de pronto escucho hablar sobre mediadores claves y que son considerados para la toma de decisiones. A ver si estructuro bien la idea. De pronto se habla pues de que son considerados, la escucho y traigo a la mente la crítica que hace Ángel Díaz Barriga respecto a cuando se genera la política educativa, no son considerados, por ejemplo, la experiencia que tienen los docentes, son como que van por un lado la experiencia docente y la política educativa va por otro, y de pronto digo, bueno, lo que estoy escuchando es como el deber ser de cómo se debe de estructurar la política, y en este caso la política educativa, hacia allá se está orientando, pero en la realidad de pronto hay críticas respecto a cómo son generadas las tomas de decisiones, ¿no? Es esa, de pronto me generó esa inquietud pues sobre el deber ser y la cuestión que se genera, cómo se realiza, como si fuera esto una utopía, no sé, así lo manejo. Gracias. Sí, Víctor. Gracias. Me va a salir un poco del contexto pedagógico que han comentado, pero es una pregunta un poco relacionada al tema de mediadores claves, un breve contexto. En la organización donde colaboro, normalmente participamos mucho en mesas de trabajo, ya sea para la conformación de una nueva norma oficial mexicana o bien justamente para su modificación y actualización. Justamente esta semana que está por entrar vamos a discutir la NOM 42, que es sobre vehículos ligeros y sobre los alcances de emisiones y contaminantes que podrían estar estableciéndose. Entonces, trayendo este tema a la cuestión de toma de decisiones y demás, mi pregunta puntual es si es válido hacer este arrebato de los mediadores claves, un poco porque de repente en muchas de estas mesas de trabajo está el sector privado, sociedad civil y la academia. Y en muchos de estos casos hacemos match, o tenemos como una afinidad academia y sociedad civil, pero quien lleva el rol de mediación en muchos de los casos, pues es la industria, que termina en la mayoría de los casos, pues realizando la NOM a su beneficio, ¿no? Entonces dejando con muchas cuestiones que se tendrían que trabajar y ser mayor estrictos, pero ellos llevan ese rol de mediación un poco por lo que mencionabas también al inicio, ¿no? Sobre si tienen un proyecto armado, ¿no? Algo bien construido, bien desarrollado, que a veces supera pues la capacidad un tanto académica que nada más es en evidencia, ¿no? O cuestiones teóricas. Desde sociedad civil también tenemos ciertos fundamentos,
pero ellos, dado su lobby, pues tienen alcances significativos. Y la pregunta es esa, o sea, ¿cómo se pudiera dar ese arrebato a la mediación? Un poco lo mencionabas ahorita, ¿no? Es como pues la recurrencia y llevarlo y ser repetitivo y demás, pero si pudieras desde tu experiencia, ¿cómo de repente arrebatar esa mediación de un solo sector? Porque pues a veces no tienes ni ese espacio para decir y poner ciertas reglas parejas de alguna manera para todos. Vaya. Gracias. Enrique, ¿querías decir algo? Sí, doctora, buenos días a todos, agradeciendo el espacio. No, solamente sumando un poquito los comentarios y con una inquietud particular. Yo me colaboro, pues ya tengo casi 10 años trabajando en el Congreso del Estado de aquí de San Guanajuato, y viendo este planteamiento de los mediadores clave, se me ocurre pensar un tanto en el trabajo legislativo que se hace dentro del Congreso, donde el tema del Parlamento, que se puso mucho aquí, los legisladores se convierten en intermediarios con la sociedad para efecto del tema del proceso legislativo en las iniciativas que se proponen. Hay muchos temas que van de la mano con cuestiones de alcance mediático, pero también de gran calado en el tema de las reformas que se tratan en la mesa. Pero viendo ahorita lo que platicaba, sobre todo de lo que decía, por ejemplo, Biden, del tema de los resultados no esperados, o sea, que normalmente acontece, sucede cuando tenemos en la mesa una iniciativa que llega a buen fin, pues, o buen puerto, pero después en el trabajo ya de la evaluación post, nos damos cuenta que no cumple o no logra realmente transformarse en lo que se buscaba, ¿no? Yo escuchaba ahorita el tema de las opciones afirmativas que comentaba con mucha claridad. Digo, por ejemplo, aquí en el Congreso, una de las cosas que se menciona es 50 diputados de sexos, hombres y mujeres, y yo ahí a veces cuestiono, y bueno, creo que desde ahí estamos sesgando ya la propia acción afirmativa, porque pues, tú pudieras pensar o concebir un congreso de puras mujeres, yo creo que sí sería viable, ¿no? En su momento ya lo hubo de hombres, ¿no? Entonces, el poner también ese tipo de limitantes desde el diseño, pues, te obliga precisamente a obtener resultados no esperados, que yo creo que es lo que estamos comentando aquí. Entonces, mi planteamiento era en ese sentido, o sea, entender un poquito el trabajo del mediador y ver hasta dónde realmente esa figura se puede llevar a cabo también en un proceso de tomas de decisiones en el tema de la revisión de iniciativas, ¿no? Aquí traemos mucho ahorita el tema de la evaluación ex ante, que es como algo que quieren introducir para efectos de poder revisar ya el alcance que podría tener. Yo en particular, en el área donde estoy, hacemos evaluaciones de impacto presupuestal. Entonces, somos mucho de meternos a ver cómo trascendería propiamente lo que están planteando y hasta dónde nos puede llevar. Ese sería mi comentario y por favor sí que agradecer el espacio. Gracias, gracias. Luisa. Hola, yo estaba pensando un poco en este análisis que vamos haciendo en este contexto histórico de dónde se enmarcan las propuestas o el proyecto, y pensaba un poco como en todos los sesgos que podemos tener para analizar ese contexto, ¿no? Pienso en sesgos machistas, en sesgos patriarcales, en sesgos adultocéntricos, y cómo podemos hacer para que ese análisis de mediadores o ese pensar en el contexto, pues también considerar que puede ser desde el sesgo o desde el mismo contexto histórico, cultural, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que va implicando que sean las mujeres quienes tomen decisiones y que pueda haber un análisis de algunos grupos o algunas personas que se vaya leyendo que toman las decisiones así porque son mujeres. Entonces, como que me quedo pensando un poco en eso y digo, no lo vamos a resolver ahora, pero voy pensando en eso. Ok, muchas gracias. Bueno, retomaré algunas cosas, creo que es muy rica el diálogo, que lo ligo con lo que dice Luisa, ligo con lo que dijo Alejandro, ¿no? Acerca de si son consecuencias no deseadas, el asunto de que las mujeres
digamos en este caso en el que él expone concretamente, sean las que no estén peleando por la calidad de la educación. Sin meterme en el ejemplo en lo concreto, porque creo que ameritaría un análisis más complejo, sí quisiera yo plantear una cosa que me parece fundamental. Lo que dice Giddens es que cualquier acción política, por supuesto, también, es una acción que está en una estructura. Eso no se nos debe de perder de vista. O sea, el texto, la política como texto, ese texto político está inmerso en una estructura. Y él dice, ya hay dos tipos de estructura que son fundamentales: el lenguaje y el poder. Y el poder existe, digamos, no podemos hacer análisis de las situaciones cuando el poder existe, de tal manera que ser condición, que ser mujeres, digamos, es una situación que está en la lógica de poder, del poder del patriarcado, digamos, hay que decirlo clara y abiertamente, ¿no? O sea, está en esa lógica de poder. En todas las formas de lógica de poder que se puede decir, ahí burdianos, ¿no? O sea, en el asunto de las masculinidades, de decir la dominación de las dominaciones, ¿no? Dice Bourdieu, es la dominación masculina. No existe otra dominación que haya permanecido durante tanto tiempo con tanta condición, ¿no? Tomando ese referente de la estructura, estando o no de acuerdo con Bourdieu, digamos, si lo llevamos al ámbito de Giddens, es la estructura impone al sujeto también. No pasa solamente por la voluntad del sujeto, sino sería un acto de voluntad. Los mediadores claves son mediadores claves incluso a veces sin saberlo. O sea, sin tener conciencia de su mediación, ¿sí? No es un acto volitivo, es un acto de acción social, ¿sí? Que incluso sus motivaciones, dice Giddens, ¿no? Por eso dice, es tan difícil entender cuáles son las motivaciones políticas, porque las motivaciones no pasan solamente por la racionalidad del sujeto, pasan también por el armado y su inscripción en la estructura, su posicionamiento en la estructura, ¿no? Entonces, por eso es que esas estructuras, digamos, de poder, también se pueden dar en sujetos en los cuales se supondría que no necesariamente tendrían que estar, ¿no? O sea, las mujeres, en teoría, estarían, incluso tendrían esta idea de solidaridad, sonoridad, ¿no? Con respecto a otra mujer, y eso no sucede. O sea, no se da de suyo, no es natural, está en una estructuración social. Y en ese sentido, estas rectoras o estos rectores hay que analizar la situación en esa estructura, o sea, en cómo se ha generado esa estructura de poder y cómo se ha llegado históricamente a ese proceso, ¿sí? De tal suerte que y ahí no me quiero meter tanto en el asunto porque me parece que ya es de otro terreno, pero sí quiero señalarlo, ¿no? En el asunto de sería conveniente o no, por ejemplo, que hubiera un parlamento, ¿no? Digamos, de puras mujeres. Creo que el tema no estaría puesto ahí, estaría puesto justamente en el asunto en esta situación de por qué hay o no, digamos, ¿no? O sea, ahí está un punto, digamos, clave desde el punto de vista político, ¿no? De cómo es la textualidad o cómo se han ido replanteando y planteando las acciones afirmativas, ¿no? O sea, cómo se van planteando las acciones afirmativas, incluso estando o no de acuerdo con las acciones afirmativas en términos de política, ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra fortuna, la fortuna de los académicos, ¿no? Y de los que entramos en la academia, aunque no estemos en la academia, que queremos la respuesta académica, es poder
digamos, hacer un análisis de otro tipo, un análisis que nos permita ver otras cosas, porque nos da esa posibilidad, no solo por la teoría, sino también por el espacio, ¿no? Por el espacio de discusión. Que es un poco lo que también dice Gandhi, ¿no? En el sentido de el asunto de los mediadores clave sí es como un deber ser. No es que los mediadores clave, no es que uno, o sea, uno puede en un proyecto elegirlos, puede buscarse sus mediadores clave. Sí, claro que sí, se los puede buscar. O sea, un buen proyecto político siempre está calculando sus mediadores clave, pero a veces hay mediadores clave que uno ni siquiera se imagina que están ahí. ¿Sí? O sea, ni siquiera aparecen porque en la propia lógica de la acción social y de la acción política, empiezan a generarse esos sujetos. Y eso tiene que ver con las consecuencias también no esperadas. Es decir, hay una serie de situaciones que van dando como condición. Entonces, no es solamente que queramos que los docentes sean parte de la política. Nosotros podemos tener la intención de que así sea. Pero la idea de que los docentes sean, uno tiene que construirla en la acción más cotidiana, por un lado, y por otro lado, puede ser que los sujetos no quieran ser mediadores de nada, o sea, también es como o sea, siempre hay también este juego, ¿no? Se necesita trayectoria, se necesita construcción, se necesitan muchas cosas para que eso suceda. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Ángel acerca de que, bueno, las políticas educativas se han generado muchas veces al margen de los profesores, pero también es cierto que no por eso los profesores no son mediadores clave. Ajá, también son mediadores clave, por supuesto que lo son. O sea, los sindicatos son mediadores clave. ¿Sí? Los sindicatos son mediadores clave. Y si tiene algo el magisterio, es el corporativismo. O sea, lo queramos o no, sigue siendo una forma específica, ya sean que sean del CENTE o que sean de la CENTE, pero tienen una forma corporativa, no solamente una forma de sujetos en lo particular, sino una forma corporativa de acción que los hace actores clave de la situación, ¿no? Por otra parte, esta idea, ¿no? de los mediadores clave, estos en la industria. ¿Por qué los industriales, siendo mediadores clave y aún en mesas en los cuales está el sector público y están los académicos, tienen un peso diferente? Porque tienen un posicionamiento. El posicionamiento no es un asunto, un poco, ahorita lo explicaré más desde Bourdieu, pero el posicionamiento no es solamente el lugar que ocupan, ¿no? O sea, el posicionamiento no es la posición que ocupo. El posicionamiento es el lugar que ocupo en relación al poder que se establece y la acción que puede ejercer sobre los otros. Ese sí es el posicionamiento. ¿No? No es solamente que yo sea papá, ¿no? Y el otro sea hijo, sino que este posicionamiento de padre implica, lo que un poco decía Luisa, ¿no? Implica la acción de los adultos sobre los infantes. No es solamente el asunto de que yo soy tu papá, sino que esta posición, si no sería un rol simplemente, ¿no? Pero no es solamente un rol. Es un posicionamiento social, es un posicionamiento cultural. Y entonces ahí no solamente está en el padre el asunto de ser padre, sino el asunto también de ser. Un sujeto adulto y un sujeto hombre. O sea, no está separado de esa acción. O sea, a eso es a lo que le llama Giddens la estructuración, la acción vista en articulación entre la estructura y la acción. Si no, sería, digamos, relativamente fácil incorporar a los sujetos a que voluntariamente hicieran determinado tipo de cosas. Pero el poder de la industria no está dado solamente por su conocimiento y por su acción en el sentido, digamos, operativo, porque saben de eso, sino porque tienen el poder económico, ¿no? Evidentemente no se tiene del otro lado. O sea, hay una acción ahí
clave que tiene que ver con la estructura. Y cuando hablamos de poder, hablamos de todas estas vertientes del poder, digamos, ¿no? Poder simbólico, poder de distribución simbólica, poder de distribución material, poder de distribución económica, poder específico de nominar las relaciones y las formas de relación, ¿no? Y entonces ahí es donde se complejiza la situación y por eso es que tampoco es tan fácil, digamos, accionar con ciertos mediadores porque estos mediadores tienen también sus formas de intereses y propósito. Accionan con formas de interés y propósito concreto, digamos, ¿no? Específico. Yo creo que esta parte es súper interesante, ¿no? Y por eso en el asunto, digamos, si no también el punto sería como fácil, insisto yo, fácil de resolver, porque colocando a los mediadores adecuados uno podría salir adelante. Eso no es así. O sea, el asunto es que la estructura tiene acción. O sea, la estructura no es una cosa que esté fuera de los sujetos y tampoco es una cosa que fácilmente se desmonte, ¿no? Eso es interesante. Me parece muy interesante lo que dice Enrique, creo que era el que lo decía, acerca de que hace evaluaciones de impacto y todo este asunto. Yo creo que ese tipo de trabajo se tiene que seguir haciéndose, para mí creo que es muy importante, pero creo que también hay que colocar ese tipo de trabajo en una mirada que rompe un poco, desde mi punto de vista, con esa racionalidad, ¿no? Esa racionalidad es una racionalidad que es clave, que ha sido clave para muchas cosas, pero que también tiene que ser instaurada en una mirada, hoy, ¿no? Hoy que nos lo permitimos, que el racionalismo está también en cuestionamiento como muchas otras cosas más en el mundo, ¿no? Hoy nos lo permitimos, podemos trabajarlo de otra manera. Y por último, sí, por supuesto que también, y lo decíamos desde un principio, estas estructuras, pues porque son históricas, ¿no? Porque no se construyeron de la noche a la mañana, sino que tienen siglos de estarse construyendo, sí que le dan a uno una mirada de las cosas, ¿no? Es una forma de mirar el mundo, ¿no? Que algunos llaman ideología, otros les llaman representaciones sociales, y así nos podemos ir a todas las vertientes. Pero que creo que es muy importante el sujeto también en su historia, ¿no? O sea, la historia que cada uno porta individual y la historia con H mayúscula que está ahí trabajada, sin pretender haber respondido a sus dudas, porque creo que sus dudas son mucho más complejas de lo que yo puedo responder, pero sí como para aventurar una posibilidad de diálogo. Si les parece, seguimos y damos otras posibilidades, ¿no? Adelante, Rosa María, buenísimo. Bueno, sí hay una pequeña diferencia entre la idea de política como texto y política como discurso, digamos, ¿no? La idea de política como discurso estaría más en esta idea de trama, ¿no? En esta idea de trama política, de políticas vinculadas unas con otras, de tal manera que uno tendría que analizar no solo esa política, sino algunas otras políticas, ¿no? Cómo esas políticas, ese discurso político, trata de armar, de ejercer un poder de verdad y de conocimiento, ¿no? O sea, esta es la verdad, así es como se tiene que ver el mundo, este es el conocimiento, esto es lo verdadero, digamos, ¿no? Y el discurso, a diferencia de lo que se cree, ¿no? No es algo que sea la palabra. El discurso está en nosotros y en nuestras propias acciones, digamos, ¿no? El discurso es en acción,
Es más, es ahí donde verdaderamente es discurso, ¿no? No tanto en la palabra, sino en la acción concreta donde todo mundo puede producir o reproducir cierto tipo de estructuras. Somos en la subjetividad, en las voces, en los conocimientos, en las relaciones del poder, que un discurso se construye y se permite, ¿no? Esta idea que circula un poco entre nosotros, entre nosotras, ¿no? Pues también hay mujeres jodidas, pues por supuesto que sí, o sea, digamos, claro que sí, o sea, las mujeres, no por el hecho de ser mujeres, automáticamente tienen la condición o una revelación, o no es como de Pentecostés, de soy mujer y entonces tengo la revelación de la posibilidad de la igualdad, o sea, ojalá fuera de esa manera, sino que no es así, justamente no es así porque estamos insertas en una estructura, ¿no? Y entender la política como discurso, pues supone examinar esa trama. Lo que hay que colocar es la trama, no solo el efecto, no solo el efecto de la política, sino la trama de la política. Esta idea del tejido, ¿no? De trama y urdimbre. Lo que tengo que saber es cuál es, o sea, la urdimbre son como los hilos clave que se van colocando para que aparezca la trama. Pero si yo no entiendo la trama, si yo no entiendo el espesor, el color, la textura, va a ser muy difícil que yo pueda entender una política. Puedo entender a lo mejor hasta sus efectos, o puedo entender a lo mejor cómo se generó, pero no entiendo la política en sentido estricto, ¿no? La trama de la política son estos regímenes de verdad, ¿no? A través de los cuales la gente va gobernando y se va autogobernando. En esto, ¿no? O sea, en este asunto de por qué al final nos sentamos 3 a la mesa, pero uno, al final de cuentas, es el que va a tomar en realidad la decisión y el que va a determinar cierto tipo de cosas, ¿no? Estos discursos que te ponen en circulación con conceptos, vocabularios, esta discusión, esta discusión que se ha dado también, perdonen la insistencia, pero creo que es clave para que podamos ir como entendiendo, ¿no? Todo el gobierno federal en México, todo gobierno federal en México tiene que usar lenguaje incluyente. Todos y todas estamos involucradas y por lo tanto es un asunto de política, ¿sí? Tenemos que usar el lenguaje incluyente. Y entonces saltan todas las discusiones, ¿no? O sea, saltan todas las discusiones, pero están deformando el español, pero el español ya incluye lo humano, incluye al hombre y a las mujeres, se empieza a armar toda esa discusión. Es muy interesante, ¿sí? Pero esa idea, ¿no? Es que el lenguaje lo que distribuye es el régimen de verdad. ¿Sí? No distribuye solo la palabra, no es el uso de la palabra o no, es el régimen de verdad que se establece a partir de esto, ¿sí? Y entonces es ahí donde se establece la posibilidad de una distribución de la palabra, ¿sí? Quiénes pueden decir, quiénes no pueden decir, quiénes pueden establecer determinado tipo de cosas. Y eso también está en la política. Si vemos, quiero ir ahora a un ejemplo, ¿sí? No es un ejemplo completo para nada, es un ejercicio que permite empezar a distinguir algunas cosas, ¿no? Solo algunas cosas. Esta es una política educativa, ¿no? Donde se dio la formación de profesionales de las artes en las primeras décadas de los años 80. En ese momento, los años 80, vino el gran boom empezó el gran boom de la calidad educativa, ¿no? Y entonces las universidades estaban a la palestra, digamos, ¿no? Porque ahí se generaba investigación, pero resulta ser que había instituciones de enseñanza superior que estaban en enseñanza superior y sin embargo no podían
armarse de la misma manera que las universidades. Y sin embargo, la política en ese momento, esta política educativa sexenal, digamos, vamos a colocar ahorita en el sexenio, no es lo mejor, pero vamos a colocarlo en el sexenio, ¿no? Planteó la salida de la época de la bonanza, elevar la calidad educativa, era muy importante en ese momento, y vincular la educación terminal con el sector productivo y los servicios socialmente necesarios. Es decir, había una idea de progreso y de relación económico-educativa, ¿sí? Eso planteó la necesidad de acción directa del gobierno sobre ciertas vías, ¿no? Déjenme regresarme que ya se me movió aquí. Una acción directa, ¿no? Que es esta. Una acción directa del gobierno para garantizar que las instituciones de educación superior cumplieran con los parámetros de calidad. ¿Sí? ¿Quiénes no lo cumplían? Las instituciones de enseñanza de las artes, porque venían de una historia totalmente diferente a la historia de las universidades, ¿sí? Y entonces, la Secretaría de Educación Pública plantea una pertinencia de que las escuelas de educación artística a nivel superior, ¿no? tengan legitimación y por lo tanto su legitimación pase por la certificación, que es una hegemonía de las universidades. O sea, las universidades son las que tienen ese orden hegemónico, ¿sí? Ellas son las que dan las certificaciones, ellas son las que avanzan sobre los grados, ellas son, ¿sí? Y entonces la Secretaría de Educación Pública empieza a tratar de intervenir sobre la formación de las artes cuando es un sector marginal del propio sistema educativo superior, ¿sí? O sea, no eran el grupo fundamental de la educación superior, era un grupo que estaba ahí, ¿no? Porque se formaban a los profesionales de las artes, pero que no tenían el mismo reconocimiento que formara un abogado, o un médico o a un historiador, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo se distribuye socialmente el conocimiento, ¿sí? No están las artes en la cúspide, sino están, igual que la educación física, en la parte de la base, digamos, ¿no? O sea, está en la parte más baja. ¿Fue así siempre? No. En épocas de los griegos, las artes estaban en la cúspide, ¿no? Y ha habido momentos en los cuales ha estado en medio, pero ahorita en este momento no están en la cúspide. Las escuelas de educación artística, se crea la Coordinación Nacional de Bellas Artes para trabajar con las escuelas de educación artística, ¿sí? Y resulta ser que estas escuelas de educación artística tienen un mayor número de carreras en realidad técnicas, no son licenciaturas. De tal manera que sus profesores también son técnicos. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de título de licenciatura. Y entonces empieza a aparecer, ¿no?, esta idea de la diversidad institucional. No solamente de la diversidad institucional con las otras universidades, sino la diversidad institucional entre las propias escuelas de educación artística, ¿sí? Existe en ese momento, en este contexto de los 80, una concepción de artistas por el talento, ¿no? La idea de que hay unos sujetos talentosos y que hay que cultivarlos y esos son los que van a poder hacer artistas, ¿no? Y que van a ser profesionales de las artes con una idea academicista del proceso, ¿sí? O sea, es la academia la que le da la condición de artista al artista, pero ya tiene que ser talentoso o tiene que tener determinado tipo de características. Esto tiene que ver con discursos, como ya dijimos, que son este entramado que trata de hacer esta trama, que trata de hacer valer la idea de verdad en ciertas cosas, y había un discurso dominante que tiene que ver con las altas artes y no con las bajas artes. O sea, no se reconoce a otras artes, se reconoce a la música, las artes visuales,
el teatro, la danza. No existen otras artes. Incluso dentro de incluso algunos discuten que la fotografía o el cine sean parte de las artes visuales, ¿no? No hacen parte, no se les reconoce del todo. Y si están, se les reconoce como acciones menores. Y el discurso emergente en que empezaba ya en ese momento, que es el arte como cultura. El arte como sistema cultural, como sistema simbólico, de tal manera que si es un sistema simbólico no están solamente las bellas artes, sino están las bajas artes, como son las artesanías, este tipo de expresiones populares que también hay que reconocer. Eso empezaba a aparecer, pero no era el discurso dominante. En ese momento también existe la necesidad entonces de la elaboración de planes y programas de estudio, ¿no? Y se empieza a crear la idea que funciona, la idea como proyecto institucional, la elaboración de planes. Es decir, por la vía de la elaboración de planes, se arma la necesidad de constituir esta política educativa de elevación de la calidad educativa. ¿Sí? Y ahí entonces aparece el proyectos institucionales. Pero también aparecen los agentes mediadores como los docentes, los directores, las coordinaciones específicas de las carreras, los grupos de pedagogos y pedagogas que empiezan a trabajar desde la Coordinación Nacional de Bellas Artes para elaborar los planes y programas, para ver cómo se van a certificar las carreras, cómo se va a hacer la educación superior. Y entonces hay un punto de crear estatus en las diferentes, o sea, no es lo mismo el conservatorio, ¿no? Que la Escuela Nacional de Música. Tienen estatus diferentes en ese momento, ¿sí? No es lo mismo la Escuela Nacional de Danza que la creación de la Escuela Nelly Campobello, digamos. Son diferentes estatus y se empiezan a colocar ya no solamente diferencias entre lo que eran las instituciones de educación artística con instituciones universitarias, sino que ya también empiezan a hacerse diferenciaciones internas al sistema de educación artística. Esto es un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no?, de las posibles tramas que existen en una política, que no se circunscriben solamente al discurso político en el sentido de esto dice la política, sino que hay una serie de elementos de contexto, una serie de elementos de... ¿Y dónde aparecen las consecuencias no deseadas? Bueno, se refuerza. En lugar de ir hacia una formación menos elitista, en realidad en muchos casos se refuerza la formación elitista, porque solamente algunos se pueden certificar y otros, ¿sí? O bien hay un reforzamiento de las diferencias institucionales y entonces empiezan a aparecer las brechas entre una institución y otra. Lo dejo ahí porque veo que está queriendo decir algo Geraldine con todo esto. Muchísimas gracias, Rosa María. Pues ha sido fascinante escucharte y sobre todo esta propuesta de también integrar nuestra propia historia, ¿no? O la propia historia de las personas que inciden en los procesos de toma de decisiones, pues eso, a la hora de analizar, ¿no? En qué medida podemos acercarnos también para establecer alianzas, ¿no? Y proponer la toma de decisiones desde una perspectiva más compleja, más informada, eso sí, de manera que atiendan de la mejor manera posible a los problemas públicos o a los bienes deseados por construir, ¿no? Entonces, nos ha parecido también una conferencia magistral que enmarca perfectamente muchos de los elementos que tenemos que identificar a la hora de estudiar los procesos políticos de política pública, ¿no? Entonces, también esto que tú logras, ¿no? Como conectarlo, además con tu ser sujeta mujer, ¿no? Y de cómo esto interactúa de muchas formas en niveles tanto estructurales como interrelacionales y que se entrelazan o todas las de las tramas, ¿no? También con
el sistema de creencias del interlocutor o interlocutora, ¿no? Entonces, nos ha parecido fascinante también como conferencia inaugural, porque justamente nos dejas con muchas inquietudes, ¿no? Muchas claridades, pero también como picadas, y es lo que queríamos lograr, ¿no? Que nos deje como esta sensación de, bueno, ¿y ahora cómo le entramos de manera estructurada a lo largo de 4 módulos? Entonces, iremos viendo precisamente cómo acercarnos al estudio de los problemas públicos, pero asimismo de cómo se toman las decisiones contemplando estas otras perspectivas políticas, inclusive personales, ¿no? Para luego ver los procesos y en el 4.º módulo cerrar con cómo se aplica, ¿no? Cómo se ha aplicado desde distintas perspectivas la investigación en este campo, pero la investigación para la toma de decisiones y para incidir. Así es que tenemos apenas 8 minutitos que nos quedan de la sesión, de esta maravillosa sesión, y quisiera dejar el espacio para quienes tengan un par de preguntas, ¿no? Porque por más que hayan muchas más ganas, también queremos respetar el tiempo de la doctora y por supuesto de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, quiero dar la oportunidad por si alguien quisiera preguntar algo o comentar algo y aprovechar a Rosa María estos últimos minutitos. Y en lo que alguien se anima, entonces mejor te paso el micrófono, Rosa María, por si tienes un comentario de cierre, por supuesto. No, solamente agradecerles, verdaderamente siempre es un gusto escuchar a las personas que están interesadas en estos temas. Yo les voy a dejar la presentación. La última parte es un esquema también primario como este que presenté sobre ahora, ¿no? Una política con respecto a lo que pasa con la educación superior, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la educación superior? Que creo que también resulta interesante porque estamos hablando de muchos años, ¿no? De muchos años de diferencia entre los 80 y el 2023. Y me parece que digamos, lo que es interesante, o para mí es interesante y ojalá para ustedes lo fuera, es encontrar en el tema de las políticas y la toma de decisiones un apasionamiento también. O sea, que no sea solamente un asunto, digamos, de oficina, ¿no? O sea, no verlo como un asunto de unos que crean la política y nosotros que estamos acá viendo de qué se trata, sino realmente, y creo que cada vez lo vamos a ver más, o sea, yo creo que ese es un asunto que yo auguro que así será, no de manera tranquila tampoco, vamos a ver más la acción de los sujetos ojalá, ¿no? La acción de los sujetos en tomas de decisiones, ¿no? Y no tanto solamente aquellos que se consideran que son los que toman las decisiones, ¿no? O sea, o que debieran tomar las decisiones. Y ojalá sea así, porque hay una ganancia, o sea, yo creo que uno lo ve muy claro, ¿no? En este siglo, que es un siglo de la movilización, ¿no? Podemos podríamos hacer un análisis, por ejemplo, de esta cosa tan discutida de las políticas de salud, ¿no? Las políticas públicas de salud en la pandemia, ¿no? No estas lógicas de cuántos se murieron y cuántos, sino una lógica de qué pasó en ese momento de silenciamiento, vamos a decir, entre comillas, de la acción más abierta en las calles, ¿no? Pero no por ello, no acción de los sujetos en la toma de decisiones políticas, ¿no? O sea, de hecho, se tomaron acciones mucho más allá de lo que fue la política pública de salud. Yo creo que ese es el tipo de cosas, bueno, eso
dirán ustedes, bueno, cada quien con sus pasiones, pero sí a mí me apasiona mucho más. a mí me tiene que gustar algo mucho, me tiene que ser muy, muy apasionante para poder hacerlo, ¿no? Y eso esperaría yo que también para ustedes sea importante, porque más allá del diplomado, digamos, creo que para ustedes, para la vida, vamos, en su conjunto, la oportunidad que da la academia, y ahí sí no hay otros espacios tan buenos, es o sea, es el intercambio de ideas, es la pasión por algo que otro diría, bueno, ¿cómo te puede apasionar eso? Que es una tontería. Pero a nosotros nos apasiona. Muchas gracias. Claro que sí, maravilloso, Rosa María. Aquí tienes nuestros aplausos virtuales y hace un momentito también te pusimos un corazoncito, ¿no? También pensando en que nos mueve esta pasión de la que hablas. Y yo diría que aquí habemos 25 personas apasionadas por esto, porque pues un sábado por la mañana lo dedicamos a estudiar de políticas públicas y pensar en las políticas públicas ya no solo como medios, sino como la vida misma, ¿no? Como tú lo planteabas a la hora de ver también este elemento tan personal que desde el estudio científico a veces se trata como de aislar, ¿no? Y pues está ahí presente si somos personas quienes estamos en estos procesos de regular las sociedades a partir también de ordenarla por medio de políticas públicas, decisiones, instituciones, ¿no? Entonces, yo te agradezco profundamente porque además nos dejas esta sensación como de entusiasmo y de aprovechamiento de este privilegio que nos hemos dado, ¿no? Quienes se animaron a entrar al diplomado y se los planteaba yo en la inauguración con autoridades, les planteaba que también tratemos de divertirnos, ¿no? A la hora de estudiarlo. Claro que estudiar sobre políticas públicas implica necesariamente estudiar sobre problemas, pero también como esa perspectiva de yo tengo esta capacidad y me estoy dando esta oportunidad, nos debe llevar a actuar también desde el compromiso personal y en ese sentido acompañarnos en esta comunidad de aprendizaje desde nuestras experiencias y ahora lo quiero integrar como tú lo has planteado, ¿no? Desde nuestra propia historia personal, ¿no? Entonces nos cayó súper bien tu planteamiento, tu perspectiva como inauguración, porque también por allá decía una compañera que con preocupación veía que hay algunos que ya saben, ¿no? Que son expertos o que están en una función y que no sabía qué tanto iba como estar al nivel, ¿no? Y yo le decía, no, al contrario, también en tu experiencia hay mucho que sin nombres estamos haciendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Rosa María, de verdad. Ya sabes, esta es tu casa y esperamos tenerte en una próxima edición también del diplomado. Así es que reitero mi gratitud y también a ustedes, estudiantes. Espero que les haya servido mucho esta lección inaugural. Ya la encontrarán su grabación y su respectiva presentación subida en la plataforma a partir del lunes, que ya reciban sus credenciales para entrar a la plataforma. Por ahí está la liga de asistencia. No se olviden de registrarse si a alguna persona falta por hacerlo. Y no me queda nada más pues que desearles un excelente fin de semana, que sigan pensándose como analistas, estudiosas, estudiosos de políticas públicas, que además de poner la mente, ponen el corazón. Así es que muchísimas gracias, Rosa María, una vez más. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, que les vaya bonito. Gracias, doctora. Chao. Gracias. Hasta luego.